Un homenaje que Color TV quiere hacer al pueblo de Punta Arenas. Es un homenaje a la fe de sus hombres, a la fe de sus mujeres, a la fe que se ha puesto desde hace 101 años en la Virgen del Carmen, la Virgen del Mar. Un homenaje que involucra lo que es el vivir de los pescadores, lanchas pequeñas o bien grandes. Este es el homenaje que Color TV quiere compartir con el pueblo, no solamente porteño, no solamente de Costa Rica, sino a nivel mundial. Somos un pueblo de fe, somos un pueblo que trabaja y que tiene su fe bien puesta en Dios y en la Santísima Virgen. Esto es el especial Virgen del Carmen, una historia de fe en Punta Arenas. Punta Arenas es una tierra bendecida por su belleza natural, su posición geográfica, el trabajo y el calor de su gente. Gente que basó su economía primaria en la pesca y su fe en Dios y la madre de su hijo llenan el alma de los porteños. Hace ya 101 años un milagro sucedió en alta mar. Un milagro del cual dieron fe hombres tripulantes de una embarcación que recibieron la asistencia de una señora con un niño en sus brazos. La misma que reconocieron cuando pudieron llegar a tierra y se encontraron dando gracias a Dios. Hoy ese milagro se sigue viviendo y la comunidad puntarenense recibe a cientos o miles de turistas que no solo llegan a pasear a sus playas, sino también a rendirle honor junto a las embarcaciones que reciben su bendición. Hoy por hoy la pesca está en crisis y es de igual manera que le piden a la Madre del Cielo que les ampare. La pesca y quienes viven de ella incrementan su fe porque saben en sus corazones que Dios no desampara a sus hijos. Este es un especial de Color TV, como primer canal de televisión porteño que quiere dedicarle a su gente, a los que trabajan en el mar con todas sus vicisitudes, a las mujeres que esperan a sus maridos cuando regresan de sus faenas marinas y a sus familias que buscan el progreso a base de pescados, camarones y moluscos. Este es un homenaje en especial a la Virgen del Carmen, Reina del Mar, al culto que por más de un siglo los sacerdotes de Punta Arenas le han permitido a los fieles para que se acerquen a sus pies. Este es el homenaje de Color TV a nuestra Madre del Mar. En el año 1913, en la pequeña ciudad de Punta Arenas, corre la terrible noticia de que el Galileo, un barco de concha perla, con toda su tripulación a bordo, había naufragado cerca de la isla del Caño. Don Hermenegildo Cruz Ayala, un chiricano panameño, que como tantos otros en aquella época vinieron a probar suerte al joven puerto costarricense, era el dueño de la colapsada embarcación. Don Hermenegildo, empujado por el dolor de los familiares de los tripulantes de su barco y ante la conmoción de los porteños, se dirige al templo de la ciudad a pedirle a la Virgen del Carmen por sus trabajadores. El pueblo, católico encabezado por el padre Carmona, párroco del lugar, ora por los hombres de los cuales no se tenía noticia alguna. El milagro sucede algunos días después. Llega la gran noticia. Los tripulantes del Galileo son trasladados hacia Punta Arenas por un barco que les rescató en tierra firme. En medio de la algarabía de los ciudadanos llegan al puerto aquellos hombres por quienes se había orado. Para sorpresa de todos los creyentes,
Ellos hablan de una mujer que en medio de la tempestad y la tragedia los alimentó y acompañó, de modo que tuvieron suficiente fuerza para nadar a tierra donde fueron rescatados. Don Hermenegildo, hombre de fe, al escucharlos, les dijo de ir a donde el padre Carmona. Hay que ir a darle gracias a la Virgen. Aquel mismo día se presentaron al templo, acompañados de sus familiares y amigos, y subiendo de rodillas la iglesia, llegaron al lugar donde estaba la Virgen del Carmen. En presencia del sacerdote, uno de ellos dijo a don Hermenegildo: «Esta señora es la que nos dio de comer y nos acompañó. Ella llevaba en su delantal, hablaba del escapulario, el pan que nos dio». Silvano Nieto, capitán del Galileo, narró: las gigantescas olas se presentaban fragor de la tempestad. El Galileo se mecía entre el remolino del viento y del mar, mientras un sonido de maderas golpeadas me parecía decir que la embarcación amenazaba con partirse en muchos pedazos. Miles de fugaces ideas acudieron a mi mente y el temor a morir ahogado se posicionó de mí. Mis tripulantes corrían de un lado para otro lloriqueando. No ignoraban el peligro y se sentían impotentes ante la adversidad. Por un momento sentí temor de Dios y con lágrimas en los ojos, mientras los nudillos de mis manos parecían partirse por la fuerza con que trataba de sostener el timón, comencé a elevar una plegaria. No soy un gran cristiano, Padre, pero en este momento una fe infinita me acercó a Dios. Recordé las palabras de mi madre de que en todo peligro que me hallara debía invocar la ayuda y la protección de la Virgen María, y así lo hice. Yo creo que fue cuestión de minutos que parecieron siglos, pero de pronto me pareció ver delante de la embarcación una gran luz blanca. El mar al instante perdió toda su furia y me pareció que como una fuerza divina nos jalaba con un mecate invisible. Entendí que la Virgencita había estado muy cerca de mí y gran regocijo embargó mi corazón. Don Hermenegildo dijo al sacerdote: «Yo prometo, Padre, que de hoy en adelante todos los años para el mes de julio celebraremos una fiesta en el mar para nuestra madre. Desde entonces los porteños la llaman la Virgen del Mar, y todos los pescadores, grandes y pequeños, como una sola familia, salen por el Golfo de Nicoya a rendirle honor. Le dan gracias por el fruto de su trabajo y le piden confiadamente para que los proteja cada vez que con ilusión salen al mar a buscar el sustento para sus hijos». En 1958 decía Fray Casiano de Madrid: «Los costarricenses y en especial los puntarenenses deben agradecer el haber recibido la bendición de la Virgen María, quien intervino para salvar a un grupo de hombres cuyas vidas peligraban en el mar, demostrándonos su inmenso cariño». Cada año, para el mes de julio, vienen hermanos y hermanas de todas partes del país a darle gracias a la Reina del Mar. Esta historia fue autorizada por el Vicario General de la Diócesis de Punta Arenas, el Padre Emilio Montes de Oca Cordero. En la locución, Pablo Quirós. Días previos a cada 16 de julio, los sacerdotes dejan el altar de su parroquia para celebrar las misas en los propios muelles de Punta Arenas.
desde el Cocal hasta el barrio El Carmen, todos por el sector del Estero Porteño. Esas celebraciones no tienen como sede un templo con sacristía al fondo, sino que lo que hay detrás de cada celebrante son trasmayos, mástiles, winches, en fin, la realidad de los barcos. La fe llega hasta donde están los mismos pescadores. Las familias de sus tripulantes llegan para acercarse a Dios, llegan a recibir la comunión, no entre las bancas o coros del templo, sino entre sillas improvisadas, en lugares donde el olor a marisco es lo que prevalece. Pero es la fe, y así es más vivida. ¿Qué representa? ¿Qué sentimiento hay en su corazón saber de que la misa se hizo en el muelle de su familia? Muy feliz de ver que mi hijo igual, que totalmente es el verdadero dueño del muelle, y su señora y sus hijos. Yo me siento muy feliz en ver que el padre Óscar haya venido a celebrar la gran misa y pedirle a Dios de que nos ayude, y a la Virgen igual, a la Virgen del Carmen, que nos proteja a todos los que andan embarcados. Que Dios nos ayude para seguir adelante, sobre todo la pesca que está tan dura, y que Dios nos tiene que escuchar plenamente las oraciones que llevamos, y todo lo que hemos hecho en la vida no va a ser en vano. La fe llega incluso allí donde los pescadores se reúnen desde buena mañana a trabajar. Me acompaña el padre Óscar Barrantes, cura párroco de la Catedral de Punta Arenas, que ya también es una tradición de muchos años, padre, de venir a celebrar en los días previos a lo que es la fiesta de la Virgen como tal, el 16 de julio, visitar los muelles que están en el estero en Punta Arenas. Así es una experiencia muy hermosa y que permite también compartir de una manera muy directa con los trabajadores, con todas las personas que trabajan en los muelles. Incluso es algo que traspasa las fronteras parroquiales, porque aquí trabaja y viven personas que viven tal vez en Barranca o en El Roble o hasta en Miramar, y en verdad que me siento muy feliz, porque no es solamente acogerlos o verlos allá en la iglesia, sino también venir a visitarlos. Y bueno, la hospitalidad, el cariño del porteño no se hace esperar. Ellos son sumamente acogedores, y si no venimos, pues también ellos nos reclaman qué pasó, ¿verdad? Entonces es una experiencia muy hermosa. Queda desde hace 101 años, padre, la experiencia de una señora que les ayudó a unos tripulantes en una embarcación que tenían en un mal tiempo un naufragio, y que efectivamente llegan a darle gracias a Dios y ven que la misma señora que les ayudó en el mar es la misma señora que estaba en la Virgen del Carmen. Así es, este milagro de 101 años que te lo repite constantemente el pueblo porteño, nos habla de una madre que acoge, que cuida a sus hijos en momentos difíciles, que incluso muchos no sabían que era la Virgen María, muchos no eran creyentes, incluso cuentan algunos que eran extranjeros, y que cuando el dueño de la embarcación los lleva a la iglesia para que den gracias, ellos dicen, pero si esta Virgen, esta señora que vemos aquí, es la misma que nos socorrió cuando estuvimos en peligro en el mar. Eso es algo impactante y muy hermoso, porque nuestra madre llega incluso a atender a aquellos que no la conocen. Cantos, escucha de la palabra y hasta serenatas con mariachis son parte de las manifestaciones que le ofrecen a la Reina del Mar en las Eucaristías, los días que anteceden a su fiesta patronal. Los rezos a las 6 de cada tarde en muchas de las casas puntarenenses también son parte del paisaje de cada julio porteño. Pues aquí rezamos todos los días, le rezamos el rosario. ¿Todos los días? Todos los días. Usted viene después de las 6 de la tarde, estamos rezando. ¿Y en familia? Sí, nosotros 4. Porque el otro, él le gusta a veces, pero a veces
El netillo. Está jovencito y ahí usted sabe la juventud, ¿verdad? Ella no, porque es casera, gracias a Dios, no es callejera. Hasta la vez, ¿verdad? No sabemos. Pero ahí vamos todos muy bien. Él viene, él reza misterios, mi hijo. No que sea solo nosotros, no. Yo lo puedo comenzar, ella lo puede comenzar, pero todavía no lo comienza, entonces yo lo empiezo. Y después sigue, y ahí él reza 3, 4 misterios, o 2 misterios, o un misterio. Las letanías no, porque ellas tienen que leerlas. Yo no, yo me las estoy ya de memoria, gracias a Dios. ¿Ya tiene usted, doña Bella? 73 ya cumplidos. Se respira entonces en Punta Arenas cada mes de julio el ambiente de bombetas con mascaradas por sus calles, las procesiones desde el barrio El Carmen hasta la catedral en las conocidas pasadas con la imagen de la Virgen y del Mar justo la noche antes de su procesión en barco. Esta procesión, la que se hace en el Golfo de Nicoya, es quizá la que marca el punto de fe más popular de la Virgen del Mar. La decisión de cuál embarcación lleva la imagen de su patrona es una emoción para los dueños de barcos grandes o pequeños en Punta Arenas. El primer domingo del mes de julio se define quién lleva a la Virgen. Los propietarios, días antes de esa fecha, inscriben a sus embarcaciones, buscando tener el honor de llevar en sus barcos y con sus familias a la patrona de los pescadores. Este año y por tercera vez en la historia, la bendición fue para Marcial Parra y su barco El Rey. Parra tiene su muelle en el sector del barrio El Carmen, muy cerca de la terminal de ferries que brinda sus servicios de transporte entre Punta Arenas y la península de Nicoya. Para Parra, y en especial para el barco camaronero El Rey, la distinción este año es mucho mayor. En el mes de marzo del 2014, un voto de la Sala Constitucional hizo que no se le renovara más su licencia de pesca, por lo que desde esa fecha su tripulación, así como sus familias, engrosaron aún más el número de desempleo en el cantón central de Punta Arenas. Hablar con Marcial Parra es hablar de la historia también de los pescadores. En él se resume también la vida de muchos hombres puntarenenses que han basado su vida y el desarrollo de sus familias a través del mar. Sí, muchas gracias. Viera que es bastante curiosa la historia, porque en realidad yo soy nacido en Jicaral, pero muy pequeño mis papás decidieron mudarse a Sarapiquí. Yo me crié en Sarapiquí hasta los 20 años, nos fuimos de acá cuando tenía 10 años. ¿No había mar? Sí, nosotros viajábamos todos los años de Jicaral a Punta Arenas en una lanchita. Y desde niño yo tuve el gusanillo de trabajar en el mar. Cuando cumplí los 20 años ya yo me había casado y le contaba a mi esposa la historia de que a mí siempre me hubiera gustado trabajar en el mar, lástima que me fui a vivir tan largo. Entonces ella me dijo, ¿y por qué no vamos a Punta Arenas? ¿Fue ella la que lo motivó? Ella fue la que me motivó a venir a Punta Arenas porque acá vivía la abuela de ella y tal vez podía ayudarnos. El trabajar en el mar no es fácil. Y muchas quizá autoridades no reconocen este esfuerzo que se hace por alimentar en primer lugar a la familia de cada quien, pero también por llevar a las mesas de los costarricenses esto que amamos como es el marisco, como es el camarón, como es el pescado, que en muchos restaurantes se sirve y se come, pero detrás de ese plato hay historias que no son fáciles de vivir. ¿Cómo no? Claro. Qué bonito sería que lo que estás diciendo también pudieran analizarlo los políticos, ¿verdad? La gente que debiera de ayudarnos a nosotros, porque si es cierto que en el mar se han cometido cosas no debidas, también ha sido culpa de ellos mismos, porque nosotros necesitamos a alguien quien nos apoye para regulaciones. Nosotros solos no podemos. Nosotros somos pescadores, de leyes entendemos muy poco. Entonces, para eso sería bonito que ellos analizaran todo lo que hay detrás de todo esto. Ahora nosotros estamos peleando porque se nos vuelvan a activar las licencias, pero no solo eso, para ir a pescar allá, para meterse a muchas millas mar adentro, no cualquier persona puede ir. El apoyo no solo a Parra, sino a otros propietarios de camaroneros como don Maynor Bonilla es total en Punta Arenas. La Cámara de Pescadores de Punta Arenas es ferviente a la protección de la Madre del Cielo y aún con mucha mayor fe ponen su confianza en la Madre del Mar para que a nivel de Estado o bien de las instituciones que tienen que ver en este asunto
se puedan realizar las reformas que se requieren para que el empleo de la pesca de arrastre sea en armonía con las especies marinas. Bueno, ahorita nosotros estamos a la víspera de la celebración de la Virgen del Mar, en el cual se va a celebrar mañana, y con la compañía de todos los miembros de la Cámara vamos a acompañar en este día tan especial la actividad. Pero la actividad pesquera en estos momentos se encuentra en un estado crítico. Con el pronunciamiento de la Sala Cuarta hay una inseguridad jurídica en el país, en el cual nosotros necesitamos darle apoyo a un proyecto que es el 18.968, en el cual regula la actividad pesquera, no la elimina, y poder seguir desarrollándose en la actividad como se ha venido haciendo. ¿Sienten ustedes que la respuesta de los diputados, principalmente los de Punta Arenas, están con ustedes, conocen la realidad de la pesca, que es prácticamente en sus vecinos inclusive? Y bueno, los diputados de la provincia sí nos han dado apoyo. En realidad hemos estado con ellos, en realidad algunos tuvieron algunas dudas, pero nosotros se las evacuamos y ya estamos en un solo grupo, en todos los diputados de Punta Arenas. Y con respecto a los otros, siempre uno se va a encontrar personas que tal vez no le parezca la situación, pero si ellos nos escuchan y toman el tiempo para valorar la situación, y no solo eso, escuchar la parte técnica en el cual determina que el proyecto de ley es totalmente viable y constitucionalmente, tanto como ambientalmente. Pero aunque el propio presidente de la República, Luis Guillermo Solís, diga que respetará los pronunciamientos de la Sala Constitucional, la fe en que en la Asamblea Legislativa se conozca el nuevo proyecto de la ley está siempre intacta. Muy contento porque el calor de la gente de Punta Arenas siempre es muy grande y me honra mucho estar aquí. Hablemos un poquito, sabemos que hoy es un día de tema religioso, pero a los porteños nos interesa conocer el sentir y el pensar del presidente, de todos los costarricenses, en el tema de pesca, en el tema de las no licencias o las licencias que ya se están reduciendo de los barcos camaroneros. ¿Qué pensar, qué decir sobre eso? El gobierno apoya la decisión de la Corte Constitucional de la prohibición de la pesca de arrastre. No puede ser de otra manera porque el daño que hace la pesca de arrastre es muy grande y eso lo que en última instancia produce es un empobrecimiento muy grande de las poblaciones de la costa, pero hay que buscar una solución al tema, lo estamos haciendo. Incopesca, bajo la dirección y el liderazgo del padre Tavo, ha logrado equilibrar mucho las fuerzas representativas allí y queremos que el esfuerzo de trabajadoras y trabajadores vinculados a la pesca de arrastre, especialmente las mujeres que pelan camarón y otras industrias anexas, puedan transformarse de manera tal que se mejore la condición de vida de estas personas. De todas maneras, Punta Arenas recibirá en los próximos años especial atención del Gobierno de la República, me comprometí a ello. Es una ciudad puerto que tiene que ser renovada desde el punto de vista de las industrias productivas, pero también desde las oportunidades sociales que tenga la población más desposeída de esta zona. ¿Zona franca, zona económica especial? Sin duda, ambas. Me parece que aquí el tema principal es la capacitación del recurso humano y el mejoramiento de las infraestructuras. Si logramos hacer esas dos cosas, lograr que la mano de obra sea de mejor calidad y logramos también que sea más fácil conectar a Punta Arenas tanto con el aeropuerto de Liberia como en el aeropuerto de San José y eventualmente Orotina, eso generaría condiciones muy buenas para que el puerto se convierta en un polo de desarrollo económico, que es lo que debe ser. El propio presidente estuvo en la celebración eucarística en la Catedral de Punta Arenas en honor a la Virgen del Carmen, que se hace antes de la procesión marítima. Fue el domingo 13 de julio cuando seminaristas, sacerdotes de diferentes parroquias y hasta 3 obispos de la Conferencia Episcopal de nuestro país entraron desde la explanada de la Catedral porteña y se encontraron con el pueblo de Dios en la acción de gracias por excelencia. Allí se le pidió a Dios por el trabajo diario de la flota puntarenense. Fue un encuentro de fe. Y es que esta misma fe de hombres toscos, con manos callosas y curtidos por el sol, cuentan sus experiencias que en los malos tiempos y en mar abierto han recibido el auxilio que viene de lo alto. ¿Saliste en la tarde o saliste durante la noche esa vez? Atardeciendo, salí como por ahí de las 5:30
15 para las 6 tal vez. Saliste de tu casa, tus compañeros llegaron, se pusieron de acuerdo. ¿Dónde estaba la panga? ¿Dónde estaba la lanchita? Eso en ese entonces lo que tenía era una embarcacioncita pequeña de 25 pies, una panga, tipo panga. Nosotros estábamos en medio de la isla de Caballo y Playa Naranjo. Claro. ¿Era motor fuera de bordo? Era un motor fuera de bordo, sí, claro. ¿Y dónde estaba, cuando ustedes llegaban de sus casas a abordar la panga, dónde la tomaban? Nosotros aquí en Punta Arenas, de aquí íbamos para allá a pescar. Okay, pero concretamente por el sector del ferry, o más palmareños, o más enramada. Más hacia el Golfo, más bien, donde estamos exactamente pescando. No andamos, sí andamos luz, lo que pasa es que como nos volcamos, todo se perdió, no nos dio tiempo de rescatar nada, porque fue una ola que de una vez nos hizo volcados completamente, no hubo tiempo de más cosas. Nosotros gritábamos lo más fuerte que podíamos para que nos escucharan, sin embargo, después yo le pregunté al capitán que cómo se dio cuenta que estábamos ahí. El capitán nos comentó de que no nos habían escuchado los ruidos, que era un pasajero que andaba un reflector pequeño y empezó a jugar y el turista empezó a jugar con el reflector y como que escuchó algo, seguramente eran los gritos que estábamos dando nosotros, entonces alumbró hacia nosotros, nos visualizó. El turista nos visualizó y fue directo hacia el capitán corriendo y de una vez le dijo, vea, es que me pareció ver a alguien que estaba allá. Entonces el capitán puso el reflector del barco. Claro, ese reflector estamos hablando de que ya es potente, fuerte. Y nos visualizaron. Pasa en algún momento, Chino, le pasa la vida suya por su mente, sí, claro, todos los recuerdos, pensando en que ya va a ser su último día. Le pasa a uno en minutos, se pone uno a pensar qué es lo que pasó, qué hice, y ya, y prácticamente todos los momentos de mi vida pensando en los más felices, por supuesto, pasan por la mente de uno, por supuesto que sí, y rogándole a Dios que lo perdone a uno si en algún momento falló en algo o hizo algo que no debió haber sido. Me quedé sorprendido por la estrategia que él hizo y no sé, fue algo que la dejó a 1 metro de distancia. E inclusive lo que hicieron fue tirarnos los aros salvavidas, pero ninguno teníamos fuerzas para... Nos metíamos el aro de salvavidas, pero no podíamos jalarnos, no teníamos fuerzas. Entonces la tripulación del barco, junto con algunos otros turistas, lo que hacían eran jalarnos. O sea, nosotros los metíamos y quedaban enganchados entre los brazos y nos alzaban. Hablaste ahora de Dios, sí, hablaste ahora de perdón, que te perdonara Dios. Exacto. ¿Crees que volviste a nacer, Chino? Yo calculo que sí, que volvimos a nacer en el sentido de que nos dio una segunda oportunidad para poder corregir parte de mi vida que tal vez en ese momento tal vez no estaba haciéndola bien. Yo nunca he tomado, no fumo ni nada de eso, siempre me he dedicado a mi familia, a mi hogar, pero me dio más tal vez a colaborar con las personas o ayudar entre nosotros, los mismos pescadores, ayudarnos unos a otros. Por las calles de Punta Arenas o bien en sus propias aguas, la imagen de la Virgen del Carmen está siempre con los puntarenenses. La fe camina con el pueblo. La fe en Punta Arenas está viva y se contagia con quienes visitan a Punta Arenas. Algo muy precioso y muy merecido para la Virgen, ¿verdad? Que todo lo merece para que interceda ante Dios por nosotros. Me parece muy interesante, muy bonito, muy importante guardar nuestras tradiciones. Sí, soy devota a la Virgen y muy bonito, pero poca gente y después en el muelle no nos dejaron entrar. Mire, para mí las procesiones de la Virgen es muy linda porque soy devota, muy devota de la Virgen del Carmen, porque ella es la patrona de todos los pescadores, ¿verdad?, que andan en el mar. La tan esperada procesión de las embarcaciones que llegan desde diferentes puntos del Pacífico se realiza justo al terminar la Eucaristía en la Catedral porteña.
Los barcos van decorados, pues la fe también se manifiesta con el cariño de las familias que se integran alrededor de la Virgen del Mar. Alistar una procesión no es solamente arrancar el barco, implica salir a comprar cosas pequeñas como desde un alambre hasta poner a su tripulación a darle una manita de pintura a las embarcaciones. Y las flores no pueden faltar. Los arreglos florales bien valen la pena que reciban el sol y hasta el agua de sal, aunque sea por una mañana, porque los arreglos podrán marchitarse, pero la fe jamás. Y el punto culmen para cada capitán de barco y tripulante es la bendición que recibe de parte de su obispo. El barco que lleva a la Virgen del Carmen fondea frente a la costa de Punta Arenas. Una vez estabilizado y como ya viene siendo una buena tradición de servicio, Álvaro Moreno se encarga de ordenar a las lanchitas, las pangas, los yates y hasta los barcos camaroneros para que hagan fila y uno a uno reciban la bendición de lo alto. En tanto, la gente apostada en la playa observa la fe, una fe inquebrantable de los pescadores puntarenenses. La fe en Punta Arenas está viva y esta fe será para siempre.